Bienvenidos a 30 creepypastas cortos, pero muy intensos. ¿Alguna vez realmente lo revisas? Nunca piensas realmente en ello cuando sales de una habitación. Enciendes la luz, tiras del picaporte y cierras la puerta. Pero esto es lo que nunca te has cuestionado. Casi nunca compruebas si la habitación está realmente vacía antes de cerrarla. Simplemente lo das por sentado. Siempre. Así que cada día cierras puertas a cosas que no viste. El armario que dejaste entreabierto antes de dormir. El baño después de cepillarte los dientes. El garaje al entrar por la noche. Pequeños espacios sellados sin pensarlo dos veces. Algo espera esto. En el momento en que cierras una puerta, le das permiso para moverse. Su única regla es la paciencia. Cada hora que la puerta permanece cerrada es una hora que pasa acercándose. Al borde de tu cama. Detrás de tu sofá. Bajo las escaleras. Para cuando vuelves a abrir la puerta, ya se ha ido, se ha colado en la parte de la casa que consideras segura. Nunca piensas en conectar ambas cosas. Pero a veces oyes una puerta cerrarse suavemente cuando nadie la ha tocado. A veces te despiertas con la sensación de que algo entró mientras dormías. Y una noche, pronto, cerrarás una puerta y la oirás cerrarse de nuevo, silenciosamente, desde el mismo lado en el que estás. Una guía para las nuevas mamás. Soy lo suficientemente arrogante como para pensar que leerás esta, entre tantas guías prácticas que hay. Ya has pensado en ir. Hoy ya has tomado 1000 decisiones y, sin embargo, de alguna manera, estás aquí. Estás aquí porque estás agotada. Eres una impostora, y pronto todos lo descubrirán. Pero ahora, al menos, en algún lugar, en algún nivel, crees que estás a salvo. Solo estás leyendo palabras en una página, en línea. Quizás, pero ahora mismo, estoy en tu mente. Y mientras estoy aquí, te diré las reglas. Claramente. Para que no haya malinterpretaciones. 1. Los niños son difíciles. Lo quieren todo de ti. Puedes estar cansada. 2. No te creas peor que los demás. Todo padre tiene una puerta que, tarde o temprano, cierra. 3. Los límites importan. Te odiarán por ser ellos, pero es la única manera. 4. Nunca discutas. Nunca des explicaciones. Ahora eres su ley. 5. El hambre enseña más rápido que el amor. 6. Cuando lloren por sus padres y arañen la puerta, espera. 7. Cuando dejen de preguntar por el pasado, ya casi lo logras. 8. Cuando por fin te llamen mamá, serán tuyos. Las búsquedas terminarán. Siempre terminan. ¿Qué vive en tu punto ciego? No sé si alguna vez lo has notado. Siempre hay un lugar en tu casa, en tu habitación, incluso en el trabajo, donde tus ojos nunca se posan. No porque lo temas, no porque te parezca extraño, sino porque simplemente nunca miras. Puede ser el rincón detrás de tu sofá. El hueco bajo tu escritorio. Ese tramo del pasillo que siempre pasas sin mirar. Crees que no es nada. Todos tenemos hábitos, puntos ciegos, distracciones. Eso es lo que te dices a ti mismo, pero no son puntos ciegos. Están ocupados. Cuanto más tiempo llevas viviendo aquí, más te han entrenado para no darte cuenta. Algo paciente te ha estado guiando. Algo que nunca necesitó tus ojos, solo tu olvido. Y tú lo has hecho, cada día. Hasta ahora. Porque mientras lees esto, te das cuenta exactamente de dónde está tu propio punto. Tu mente se dirige hacia él contra tu voluntad. Se te encoge el estómago. Sientes que el espacio a su alrededor presiona más de lo que debería. Una vez que lo notas, él te devuelve la atención. El silencio en tu casa no es solo quietud. Es escuchar. Ese leve cosquilleo en tu cuello no son nervios. Es observar. Y en el momento en que finalmente gires la cabeza, en el instante en que rompas la regla que has obedecido sin saberlo, comprenderás lo que te ha estado esperando allí. Continúa y finge que no mirarás esta noche. Finge que no mirarás al pasar, solo para comprobarlo. Finge que no sentirás la atracción cada vez que se atenúen las luces. Porque sí. Ya lo has hecho. Y ahora que lo has notado, no puedes volver a olvidarlo. Y ahora que sabe que lo has notado, ya no necesita esperar.
La verdad de las personas sin hogar. En el corazón de la ciudad, donde las torres de cristal rasgaban el cielo y las familias sudaban bajo fluorescentes para apagarlas, las personas sin hogar se movían como sombras. La gente evitaba sus miradas, fingía no oír sus murmullos, caminaba alrededor de sus cuerpos acurrucados en las rejillas de la calefacción. El público los llamaba desafortunados, rotos, olvidados. Lo que nadie comprendía era que eran los únicos que no estaban atados a la ilusión. La verdad zumbaba bajo su piel como un segundo pulso. Cada persona, despojada de su hogar, de su cuenta bancaria, de la constante necesidad de alimentar el sistema, se encontraba capaz de deslizarse lateralmente hacia lugares que otros no podían ver. Conocían los callejones donde el ruido de la ciudad moría de repente, donde el aire se espesaba, dulce y dorado, donde puertas sin bisagras se abrían a espacios fuera del tiempo. Bebían de fuentes que solo corrían para los que no tenían ataduras, saboreaban comida que nunca se echaba a perder, se tumbaban en refugios de cartón que se desplegaban como catedrales cuando las farolas se apagaban. Mientras tanto, los que tenían vivienda se aferraban y se esforzaban, sepultados bajo las deudas, viendo cómo las horas de sus vidas se disolvían en pantallas y contratos. Soñaban con la libertad, pero nunca la vieron pasar a su lado a diario, vestidos con harapos y sin nada. Los sin techo observaban con ojos demasiado viejos, demasiado conocedores, su risa sonaba rota solo porque provenía de un lugar al que nadie más se atrevía a llegar. Algunos intentaron compartir pistas, una historia medio loca, una advertencia murmurada en una esquina, pero nadie escuchó. Y así la división se acentuó. El mundo de los agobiados, corriendo hacia tumbas repletas de recibos, y el mundo de los olvidados, donde el tiempo se doblaba como papel y el hambre era solo una palabra. Por la noche, cuando los que tenían vivienda se revolvían en sus camas, preocupados por las facturas que les esperaban al amanecer, los sin techo se reunían en los rincones oscuros de la ciudad. Cantaban en voz baja y extraña, con voces que resonaban en muros invisibles, porque solo ellos conocían el secreto. Ser olvidado por la sociedad no era una maldición, sino la única salida. Mi amigo Jack. Mamá dice que es normal tener un amigo imaginario. Dice que muchos niños se los inventan cuando se sienten solos. Pero Jack no es inventado, lo conocí en la escuela. Estaba esperando junto a la valla una tarde después de clase y me sonrió como si llevara mucho tiempo esperando. Dijo que se llamaba Jack y que íbamos a ser mejores amigos. Jack es muy gracioso. Se sabe un montón de chistes, pero no de los que contamos en clase. Los susurra para que solo yo los oiga. A veces son groseros y me río tanto que me meto en problemas por reírme tontamente. Jack simplemente me guiña un ojo y dice que me contará más tarde. En el recreo, no le gusta que los profesores nos vean juntos. Dice que es tímido. En cambio, espera detrás de los cobertizos de las bicicletas, donde el suelo está embarrado y los profesores nunca van. Me da caramelos de su bolsillo. Siempre son mis favoritos, aunque no le diga cuáles me gustan. Cuando le pregunté cómo lo sabía, me dijo que los mejores amigos siempre lo saben. A veces Jack dice que no tengo que volver a clase después del recreo. Nos escabullimos por la puerta y nos sentamos en su coche, aparcado cerca. Me deja jugar con la radio y dice que pronto podré ir a ver su casa. Dice que está llena de juegos y juguetes, mejor que la escuela. Por eso he faltado a clase. Jack dice que no importa, porque la escuela es aburrido de todas formas. Pero ahora mi profesor no para de preguntarle a mamá por qué falto tanto. A Jack no le gustan mamá ni papá. Dice que no entenderían nuestros juegos y que se enfadarían si lo supieran. Dice que deberíamos mantenerlo en secreto. Me gustan los secretos. Me hacen sentir inteligente. A veces incluso me trae regalos. Un coche de juguete, una moneda brillante, una pulsera. Dice que tiene un montón de tesoros y que un día me enseñará toda su colección. Los demás niños no hablan con Jack. Dicen que no pueden verlo, pero me parece una tontería. Está ahí mismo, sonriendo. Dice que por eso sé que soy especial, porque él me eligió. No creo que mamá crea en Jack. Dice que solo finge. Pero se equivoca. Lo volví a ver esta noche, fuera de la ventana de mi habitación. Estaba de pie bajo la farola al final de nuestra calle, sonriendo y saludando. Mamá dice que mañana irá a ver a mi profesor para preguntarle por qué he estado faltando a clase. Espero que Jack también venga. Dijo que si los adultos lo encuentran, tendrá que llevarme a un lugar especial.
Hay algo debajo de la cama de mi hija. El zumbido del monitor de bebé era el único sonido en la casa. Desde la muerte de mi esposa, esa tenue estática se había convertido en mi canción de cuna, un frágil consuelo contra el silencio. En la pantalla, Lily era un pequeño bulto bajo sus mantas, su respiración regular, su pecho subiendo y bajando rítmicamente. Mis ojos se volvieron pesados, el sueño me aprieta, hasta que algo parpadeó en la esquina de la señal que me llamó la atención. Una sombra se movió. Al principio, culpé a la visión nocturna granulada. Pero luego se movió de nuevo, deslizándose fuera de debajo de su cama. No era un juguete. No era nada que perteneciera a su habitación. La forma se extendió hasta convertirse en una extremidad grotesca, deshuesada e imposiblemente negra. Se tragó la luz, un vacío donde debería haber habido detalles. Poco a poco, buscó su pie expuesto. Me quedé paralizado. Mi pecho se oprimió, mi respiración era superficial, como si el miedo mismo me hubiera anclado al sofá. La extremidad se estiró más cerca. Más cerca. Y entonces la manta se deslizó, cubriéndole los dedos de los pies. La cosa duró. Retrocedió un poco, casi pensativa. Luego volvió a desaparecer en la oscuridad. Me quedé mirando el monitor, con las manos temblorosas, hasta que la hora en mi teléfono marcó las 11:03 p.m. Lily seguía durmiendo profundamente, su respiración, apenas inmutable. Tal vez era pena. Agotamiento. Un truco de la mente. Me obligué a incorporarme. Fue entonces cuando la señal parpadeó, y una voz desconocida habló a través de la estática, un tono bajo y gutural. Mía. Me perteneces. Era una voz áspera. Entonces la pantalla se quedó en negro. El zumbido se apagó. Por un instante, la casa quedó en silencio. Entonces lo oí. Desde la esquina de la habitación, detrás de mí, se oyó un golpeteo lento y deliberado. Nudillos contra madera. Se me heló la sangre. No era mi imaginación. Lo sentí. La presión de algo invisible, su presencia pesada en el aire. Se me erizaron los pelos de la nuca al sentir unos ojos invisibles fijos en mí, sin pestañear. Su peso me oprimió más, el frío se me filtró en la piel. Sabía que no estaba solo. Y supe, con una claridad más nítida que el miedo, que lo que hubiera estado debajo de la cama de mi hija ahora estaba aquí conmigo. Aferré el monitor con mis manos temblorosas. La oscuridad creciente me envolvió. No me giré. No podía. Porque si miraba, no tendría otra oportunidad de ver a mi hija. La isla. En realidad, Nathan no jugaba en una playa, solo en el lodo arenoso junto al estuario, pero lo hacía todos los días. Su hermana también vivía allí, pero creció. Hugh se mudó cuando ambos niños tenían 6 años. Nathan tenía 11 años y estaba cavando un hoyo en la tierra. La tierra arenosa y húmeda se deslizaba de su pala con un chirrido. Su padre lo había empezado. Pensó que sería divertido. Cavar para salir, como lo llamaba él. Luego él también fue. A veces, Nathan creía oírlo en el fondo. Cada día, con las mareas, el hoyo se llenaba un poco más. Nathan esperaba que algún día sus brazos y espalda fueran lo suficientemente grandes como para poder sacar más lodo del que arrastraba. Al final de cada día, al volver a casa cubierto de porquería, su madre le preguntaba por qué lo hacía. Normalmente estaba demasiado cansado para responder. Y esa era una respuesta en sí misma. Entonces, un día, vio la isla. Conocía esa zona de agua mejor que nadie. Nunca antes había habido una isla. No podía calcular su tamaño. Durante un tiempo no cavó. Solo observaba cómo el agua parecía fluir a través de ella en lugar de rodearla. Luego volvió a empezar, más rápido, con más fuerza. La tierra escupió una concha. La primera desde que cavó solo. Un recordatorio de que alguna vez hubo seres allí. Esa noche, cuando su madre hizo sus preguntas de siempre y su hermana se refugió en sus libros, Nathan solo podía pensar en la isla. No les habló de ella. A veces, cuando el suelo estaba duro, la pala resonaba al cavar. Al día siguiente, la isla seguía allí y el mismo sonido provenía de ella. Estaba demasiado lejos para verla, pero podía ver formas en la isla que no había visto ayer. Los pájaros, posados en aguas lejanas, parecían alejarse. No sabía cuánto tardaría en nadar hasta allí. No lo necesitaba. Su padre le había mostrado la fuerza de las corrientes el día que lo llevaron. Nathan observó la lluvia que entraba por el agua. El viento arreció y oyó algo. Una voz. La de su padre. Nathan se quitó la ropa al instante y corrió hacia el agua marrón y helada.
Su madre, observándolo como siempre desde la ventana lejana, le avisó a su hermana, y ella vino corriendo. Le gritó. ¿Qué haces? Nadando hacia la isla. Gritó, con la alegría bailando en su voz. Las siluetas cambiaban. La gente, con los brazos alzados, miró a través de la lluvia hacia la distancia. Su rostro se debilitó. ¿Qué isla? Gritó. Nathan estaba demasiado cansado para responder. En fin, pensó mientras sentía el agua debajo agarrándose a sus piernas, que iba a ver a su padre. La herencia del sobreviviente. Nuestro artículo fue la culminación de 6 años de trabajo. Se basó en 40 Homo sapiens extraídos del permafrost de Yakutia, todos datados de hace 45.000 años. Sus genomas estaban plagados de cicatrices, prueba irrefutable de que nuestra especie fue perseguida casi hasta la extinción. Nuestro artículo contaba una historia heroica. Nuestros antepasados, enfrentados a un depredador, habían luchado y vencido. La historia estaba incompleta. Necesitábamos un antes. La encontramos en una cueva de hielo derrumbada. Eva. 187.000 años de antigüedad, perfectamente conservada. Una humana pura de antes de que comenzara esta gran cacería. Cuando la secuenciamos, los resultados fueron imposibles. La diferencia genética entre dos humanos es como máximo del 0,4%. Incluso compartimos el 98,8% de nuestro ADN con los chimpancés. Eva solo compartió el 2% con nosotros. Mi equipo descartó el 98% restante como ruido computacional, un error de una muestra demasiado antigua. Redactamos nuestro artículo en torno al 2%. Descubrimos que coincidía perfectamente con nuestro ADN no basura. Lo enviamos a Nature. El rechazo llegó 24 horas después. El mensaje del revisor era un enlace único y críptico a un solo archivo. Specimen 42.fasta. Esa noche, solo, comparé el nuevo genoma con el de Eva. 0% de similitud. Imposible. ¿Acaso este espécimen provenía de la Tierra? Entonces, con una náusea en el estómago, lo comparé con nuestro genoma humano de referencia. 98% de similitud. Se me heló la sangre. El revisor no había enviado un rechazo. Había enviado una corrección. Nuestro 2% de similitud con Eva no era un error de datos, era la única parte de nosotros que aún era humana. El otro 98% pertenecía a otra cosa. Volvía a los escaneos de alta resolución de Eva, con las manos temblorosas. Amplió su abdomen, recorriendo la piel impecable y congelada. Donde debería haber estado su ombligo, no había nada. Solo una extensión lisa e ininterrumpida. El ombligo no es nuestra cicatriz. Es la del parásito. Fue el punto de entrada. Esto no fue una revisión por pares. Fue una respuesta. Quiere que sepas que la sobreescritura comienza en cuanto lo ves en el espejo, observándote desde dentro. Mis manos no me pertenecen. Está convirtiendo mi advertencia en su invitación. Me está obligando a publicar esto. Lo siento muchísimo. Solo quiere jugar. Estoy nervioso. Le digo a mamá. Por conocer a tus primos, de eso se tratan las reuniones. Por la ventana, nuestro coche nos adentra en la naturaleza que rodea el monte Rainier. ¿No hay parque infantil? Pregunto. Los árboles son tu parque infantil. Usa tu imaginación. El bosque puede ser cualquier cosa. Dice mamá. Llegamos y ella empieza a abrazar a todos esos desconocidos. Es incómodo. Mis primos son adolescentes y no les intereso. Mamá y el resto de los padres insisten en que vayamos al bosque a pasar el rato. En el bosque, mis primos adolescentes me dejan atrás enseguida. Me quedé solo, esperando a que eventualmente vuelvan. Hay algo entre los arbustos. Nervioso, tiro una piedra en esa dirección. Cae al suelo y rueda hasta perderse de vista. Entonces la piedra sale rodando. Se detiene a mis pies. Casi automáticamente la recojo y la devuelvo rodando. Y vuelve. Después de un rato, la piedra rueda un poco más rápido y en un ángulo que me obliga a moverme para cogerla. Pronto dejo de estar nervioso. Creo que incluso me estoy divirtiendo. No sé con quién estoy jugando, pero me estoy entreteniendo. Entonces la piedra no vuelve. Hola. ¿Estás bien? Pregunto, acercándome. De entre los arbustos sale lo que al principio creo que es un oso. Luego pienso que es mi madre en zancos con un disfraz de gorila. Mamá. Pregunto con cariño, esperando que sea ella.
Siempre es mi heroína boba. Sería típico de ella rescatarme de la soledad. Emite un sonido similar e inclina la cabeza como un perro. Entonces, se abalanza sobre mí, me levanta y corre hacia la montaña. Tiene el pelo mojado y enmarañado. Huele a tierra, más rápido que cualquier animal que haya visto, corre y trepa por terrenos que han permanecido intactos durante décadas. Hago todo lo posible por sujetarlo del brazo. Es como abrazar una sandía. Llegamos a una cueva donde me deja. Va al fondo de la cueva y sale con un balón de fútbol destrozado y medio inflado. Se sienta frente a mí en la cueva y me lanza el balón. No quiero jugar, pero le devuelvo el balón. Los rayos del sol poniente iluminan la cueva, dejándome ver qué más había al fondo. Veo huesos y cráneos humanos. No soy el primer niño con el que juega. Oye, debería volver, mi mamá me va a buscar. Digo nervioso. Intento levantarme y salir. Se enfurece y me grita. Lanza con violencia grandes piedras y ramas contra la pared. Tengo frío y hambre. Quiero ir a casa. Pero me bloquea la salida. Ruedo la pelota hacia él. La deja pasar. Me hundo, intentando encontrar el espacio más pequeño, y termino en la zanja llena de huesos. Camina hacia mí, gruñendo. Sabía que eventualmente lo notarías. Me desperté. La luz del sol se filtraba a través de las persianas en el mismo ángulo de siempre. El reloj marcaba el tiempo en la pared sin parar. Sus manecillas no se movían, pero el sonido continuaba. La cafetera burbujeaba y silbaba en un rincón. La tostada estaba quemada por un lado, cruda por el otro, igual que ayer. Y los 1000 ayeres anteriores. La comí de todos modos. El pasillo olía a comida rancia, y yeso mohoso. Una bombilla parpadeaba en lo alto, zumbando con el mismo tono que había oído en un sueño que no podía recordar. Afuera, el cielo era gris y plano. El autobús llegaba tarde como siempre. El anciano del banco volvió a dejar caer el periódico. Gimió y se arrastró para recogerlo. Otra vez. En el trabajo, la bandeja de entrada resonaba con un sinfín de notificaciones. Sin origen. Sin significado. He leído sobre personas que despiertan durante una cirugía, paralizadas, conscientes, gritando en sus cabezas. Así me sentía, atrapada en un cuerpo que no me pertenecía del todo. A la mañana siguiente, las grietas se agrandaron. La parálisis del sueño me inmovilizó, algo pesado me oprimía el pecho. El ventilador del techo se detuvo a mitad de camino. La habitación temblaba como una película rota. Cuando por fin pude moverme, me sabía la boca a sangre y sentía los dientes agrietados. Pasillo. Moro. Cielo gris. El hombre del periódico lo volvió a dejar caer. Solo que esta vez no era tan viejo, y 2 hojas idénticas yacían una al lado de la otra, como si el mundo se hubiera copiado a sí mismo. Le escribo a la única persona que conocía y en la que confiaba. Nos vemos en casa de Michael. Necesito hablar. Estoy aterrada. Estaré allí en 10. Respondió. En la cafetería, sonrió con demasiada calma. Se lo conté todo. Los bucles, los fallos, la entidad de lo incorrecto que se me metía bajo la piel. Sabía que te darías cuenta tarde o temprano. Dijo, asintiendo, casi orgulloso. Hice una pausa. ¿Qué? Tomó un sorbo de café y volvió a sonreír con calma. Me incliné hacia él. ¿De qué demonios estás hablando? Susurré. Sus ojos no parpadearon. Esta no es tu simulación. Dijo. Es la mía. Las paredes se derritieron de repente como en una escena de Silent Hill. Su rostro se desdibujó y se estiró, la estática y la luz engulleron su voz. Ese mismo zumbido agudo de mis sueños me gritó en los oídos. Anomalía detectada. Se requiere reinicio. Y entonces. Me desperté. El impuesto silencioso. Comenzó con una conferencia de prensa que nadie se atrevió a interrumpir. La Unión Mundial lo anunció con rostros solemnes y frases pulidas. El impuesto a la palabra. A cada ciudadano, rico o pobre, se le asignaba una ración diaria de palabras. Si hablabas más de lo que te correspondía, las multas te aplastarían. Si no pagabas, tu casa, tus ahorros, tu futuro, eran confiscados. Al principio, la gente se burló. Luego vieron los castigos. Familias desahuciadas. Prisiones de deudores inundadas de quienes habían dejado escapar la lengua. La risa de un niño podía costar un mes de alquiler. El mundo se quedó en silencio. Las conversaciones se redujeron a intercambios entrecortados.
Los amantes susurraban con gestos, los compañeros de trabajo enviaban correos electrónicos en lugar de hablar. Las mesas eran mausoleos. La soledad se extendía como la podredumbre, pero el miedo mantenía las bocas cerradas. Para los ricos, era diferente. Podían comprar paquetes de renovación, tesoros de palabras libres de impuestos, almacenados como oro. Políticos y magnates inundaron las ondas de radio con discursos, mientras los pobres contaban sílabas antes de responder a sus hijos. El precio más cruel recaía sobre los bebés. Los niños lloraban por naturaleza, sus llantos devoraban las cuotas familiares. Los padres que no podían pagar les vendaban la boca a sus bebés o les apretaban almohadas contra la cara hasta que sus diminutos cuerpos se inmovilizaban. Los afortunados eran drogados para que guardaran silencio. Los niños pequeños que balbuceaban eran abofeteados, privados de comida, encerrados. Mejor un niño herido que una familia en bancarrota. Las escuelas se desmoronaron. Los maestros racionaron las lecciones a frases cortas. Las historias murieron primero. No había espacio para ellas. Los niños crecieron atrofiados, con su vocabulario recortado como alas. Aprendieron a temer al lenguaje mismo. El silencio se espesó con los años. Las calles, antes ruidosas por el parloteo, se convirtieron en pasillos inquietantes. Las iglesias se quedaron sin palabras. Las bodas se redujeron a un gesto de asentimiento, los funerales a una lágrima. La gente comenzó a olvidar el sonido de sus propias voces. Y, sin embargo, no hubo revuelta. ¿Cómo podría haberla? Para organizarse, había que hablar. Para enfurecerse, había que gritar. Para resistir, había que decir algo. Los ricos, con su palabra, moldearon el mundo. Los pobres, con su susurro, desaparecieron. Y el silencio se extendió, hasta que la humanidad misma se convirtió en una especie que ya no se atrevía a hablar. Lee esta carta inmediatamente. Para cuando leas esto, me habré ido. No, lo siento, es una forma horrible de empezar una carta. Déjame intentarlo de nuevo. Te llamas Maven. Crees que tienes 16 años y vives en Carmel, Indiana. Pateaste al perro de la señora Pointer en tercer grado y culpaste a tu vecina Angela. Estás enamorado de Kitty Pearson, la universitaria que trabaja los veranos en la heladería Broad Ripple. Sé todo esto porque yo también soy Maven. Y ya no tenemos 16. Bueno, técnicamente hablando, tengo unas 11 horas. Y a ti, si se te da bien seguir instrucciones, tienes minutos. Recién salido de la fotocopiadora. No, lo siento, sé que no tenía sentido. Lo siento. Maldita sea, es difícil pensar con ese reloj corriendo. Contando los días para reiniciar. Para que lo sepas, no pierdas el tiempo intentando romper el reloj. Sea cual sea el material de la cara, es mucho más resistente que el cristal. De nada. En fin, el reinicio. Supongo que es un buen punto de partida. Te despertaste a las 9 a.m. y te quedarás dormido a las 9 p.m. Después de dormirte, eso es todo. Te fuiste, reiniciado. Una nueva versión de nosotros despertará a las 9 a.m. del día siguiente, sin ningún recuerdo del día anterior. Lo sé por las cartas que dejaron nuestras versiones anteriores. Están debajo de la cama. Échales un vistazo cuando termines esta. No es que tengas nada mejor que hacer. Nuestra teoría principal es que somos una especie de experimento de clonación que simplemente se dejó en marcha. Indefinidamente. Quizás algún investigador se olvidó de nosotros. O quizás ya no queda nadie que nos apague. Sea cual sea la razón, lo importante es saber que tienes 12 horas. Y tengo algunas peticiones. Primero, por favor, escribe una carta para el siguiente de nosotros. Ahorra muchísimo tiempo. Lo entenderás cuando leas las cartas anteriores. Segundo, ¿ves el teclado de la puerta? Acepta un código de 6 dígitos y permite 3 intentos de desbloqueo al día. Anotaré el último código que probé. Por favor, prueba los siguientes 3 y anota el último que probaste. Por último, si tienes la suerte de abrir la puerta y salir de aquí, estoy seguro de que el mundo ha cambiado mucho desde que nos encerraron. Espero que encuentres un lugar en ahí. Espero que camines por el antiguo sendero del ferrocarril y te tomes un batido de mantequilla de galleta con una cereza encima. Espero que experimentes suficiente vida para todos nosotros. Eso es todo. El resto del tiempo es tuyo, para que lo uses como quieras. Hay un retrato a lápiz de tamaño natural de Kitty Pearson en proceso en la pared del fondo, por si estás aburrido y buscas algo que hacer. El último código que probé es 71 28 98.
Mamá, Josie, Lilian, Alice, Brenda. Volvieron a mí después de cumplir 50. Mi madre, que falleció en 2014. Josie, mi amiga, que falleció al principio de la pandemia. Lilian, mi compañera de clase, que murió mientras dormía a los 17. Mi prima Alice, que falleció en un accidente de coche cuando iba a recoger a sus hijos. Y mi compañera de trabajo, Brenda, que falleció de cáncer 6 meses antes de jubilarse. Me ayudó cuando estaba empezando. Lleva muerta casi 9 años. ¿Murió antes o después que mi madre? No recuerdo haberle contado a mi madre sobre Brenda, así que probablemente después. Todas las mujeres que conocí y amé están de vuelta conmigo. No estoy delirando, sufriendo psicosis por extrañarlas tanto. Tampoco es metafórico. Las veo, muy claramente, no todo el tiempo. No hablo con ellas, porque no estoy delirando y respeto los límites entre el mundo espiritual y el nuestro. Ocupan espacio en mi casa sin molestarse entre sí. Recuerdo lo disgustada que estaba mamá cuando murió Lilian, con solo 17 años, y también preocupada de que su muerte repentina afectara mis estudios. Me dijo, con la luz del sol en nuestra cocina, reflejándose en sus gafas de montura dorada, que Lilian no querría verme llorar y que me concentrara en mi examen de matemáticas del próximo martes. Aprobé el examen. Ahora mamá y Lilian se miran en la cocina. Una cocina distinta, pero mamá todavía lleva esas gafas de montura dorada. Brenda está junto a la ventana. Me ayudó a lidiar con ese acosador tóxico del trabajo. Le estaba muy agradecida. Me alegra verlos, feliz de decirle a mi prima Alice que sus hijos ya crecieron y les va bien en la escuela. No estaba segura de si podía oírme, pero su rostro refleja paz, así que creo que lo sabe. Y a Josie, a quien más extrañaba. Nos reímos juntas, reviviendo nuestros recuerdos de la universidad. Pasaron los años. Tuve que conseguir una silla de ruedas. El rostro de mamá cambió un poco el día que regresé del hospital en silla de ruedas. Sammy empezó a visitarme. A mamá y Brenda no les gustaba nada, aunque Sammy me cuidaba, me daba de comer cuando me temblaban las manos y limpiaba lo que dejaba. A Lilian le gustaba, al igual que a Josie y Alice. Pero a mamá y Brenda se les crispaban las caras cuando venía. Y venía más, a veces estaba cansado de cuidarme. Lo entendí. Derramé el té y fue un poco brusco. Vi a mamá observándolo mientras me manipulaba y sentí más miedo, de Sammy o de mamá. Brenda estaba junto a la ventana, pero se acercó a él y mamá también. Quise gritarle a Sammy que tuviera cuidado, pero era demasiado tarde. Mamá y Brenda chocaron contra él y se cayó. Josie, Lilian, Alice y yo nos quedamos mirando el cadáver de Sammy, y mamá me dijo que llamara al 911 porque Sammy había sufrido un infarto, y lo hice. Mi novio descubrió recientemente el libre albedrío. Conrad se portaba raro. Cometí el error de abrir los ojos mientras me besaba. Me miraba fijamente, con una expresión desfigurada, aterrorizada. Más tarde esa noche, me di la vuelta en la cama y él estaba a 5 centímetros de mi cara. Lentamente, se inclinó más cerca, su aliento cálido rozaba mi mejilla. ¿Puedes oír eso, carajo? Su comportamiento se volvió más errático. En clase, gritaba cosas. Hola. Yujú. Oye. ¿Qué le dijo el pollo a la vaca? Su mirada se cruzó con la mía, sus labios formando una sonrisa. Mira. Me guiñó un ojo, echándose la botella de agua por la cabeza. Me levanté para acercarme a él. Pero entonces volví a mi asiento, y Conrad estaba seco. Después de clase, me besó en el aparcamiento, antes de apartarse bruscamente. Mierda. Siseó, limpiándose la boca. Urk. Conrad se acercó, escupiéndome en la cara. Te odio, joder. Gruñó con los ojos desorbitados. ¿Me entiendes? Te odio. Te odio, joder. Odio tener que mirarte, odio tener que besarte. Te odio, te odio. Sacó algo de su bolsillo y se me revolvió el estómago. Solo tuve que ver el destello de la hoja antes de que se la clavara en la garganta. Un rojo cálido me empapó las mejillas. Quise levantar las manos para quitármelo de los ojos, pero no podía moverme. Me golpeó como una ola de agua helada, que él tampoco pudiera. Te odio esto, odio. Parpadeé. El sonido en mi cabeza era débil, como las páginas de un libro pasando. El mundo se detuvo un instante y luego reanudó su curso. Conrad estaba de pie frente a mí con una sonrisa. Tenía la cara seca. Te amo, Isabel. Susurró, acariciándome las mejillas. Me besó, y volvió a ocurrir.
El sonido de una página pasando. Esta vez, estábamos en casa. ¿Cómo llegamos tan rápido? Otra vez. Parpadeé. Estábamos en la cama. Sus brazos me rodeaban. ¿Pero cómo? Otra vez. Fue más rápido, y cada momento fue apenas un resbalón. La escuela, casa, la cafetería, la cama, la escuela, casa, la cama. Me di cuenta de que estaba cayendo, pasando páginas sin parar, hasta que estuvimos ante el altar. ¿Aceptas, Ana, a Conrad como tu legítimo esposo? Conrad se acercó, con una sonrisa torcida y los ojos desorbitados. Cuando nos besamos, sus lágrimas sabían a sal. Me mordió el labio y me lo devolvió, con la boca llena de sangre. Que te jodan. Dije. Prefiero casarme con una planta. Su respuesta fue una risa. Por favor. Ni una planta te miraría. El cambio de página fue violento esta vez, obligándonos a volver a nuestras posiciones. Capté su mirada asustada. Ahora sabía que debía obedecer. Y él también, para que pudiéramos alcanzar nuestro final feliz. Mis propias palabras se sintieron y supieron a hojas de afeitar. Sí, quiero. Entonces, hablemos de los agamuffins. Bueno, hoy estuve en el centro comercial y vi la cosa más adorable del mundo, un peluche coleccionable que se cultiva en el horno. ¿Cómo que? Tenía que tener 1 o 7. Se llaman agamuffins. Vienen en unos calderos de plástico negros, así que no se ve cuál se está comprando. No sé cuántos hay en total, pero madre mía, son increíbles. ¿Alguien más ha visto estas cosas antes? Apuesto a que van a estar por todo TikTok. Y sí, lo sé. Consumismo, bla, bla, bla. En fin, mi pequeño agamuffin es morado, plateado y verde, y cuando abrí el paquete era una bolita de pelo suavísima. Me pasé una eternidad sosteniéndolo contra la mejilla. Viene con instrucciones, y sí, se mete en el horno un ratito. Precalentar. Luego esperar 10 minutos. Incluso hay un código QR que escaneas y te lleva a una canción pegadiza para hornear que tienes que poner mientras se calienta. Está en un lenguaje encantador y sin sentido. Un poco efectista, sí, pero ha pasado un día y todavía no me la puedo quitar de la cabeza. Así que lo saqué del horno y, tal como decían las instrucciones, no estaba nada caliente, pero vaya, sí cambió. Como por arte de magia. Tenía una cabeza grande con una amplia sonrisa, orejas largas y caídas, ojos enormes y brillantes, brazos y piernas cortos y regordetes, y una barriga que te retó a no querer tocar, acariciar y aplastar. Como, gatito, cachorro, y osito de peluche, todo en uno. Qué ganas de tener otro. Son caros, sí, pero valen muchísimo la pena. Sin mencionar que probablemente subirán de precio cuando todos quieran uno. Es una inversión. Una inversión adorable y achuchable. Orden. Orden. Se había desatado una conmoción en el 47º Congreso Internacional de Brujas. Déjenme entender. Durante miles de años hemos existido, intentando por diversos medios subvertir e influir en los supuestos asuntos humanos, y esperan que creamos que lo harán voluntariamente. Escandaloso. Gritó alguien. Sí, eso es lo que espero. Respondió Demdigloela Creek, con toda la calma posible. Yo. La anciana Kim Colerin se burló, interrumpiendo a la bruja mucho más joven. Querida niña, aunque admiro tu confianza, dudo mucho que un humano, y mucho menos muchos humanos, lleve a sabiendas un ídolo espiritual a su casa, alcance la temperatura adecuada y recite el conjuro necesario para realizar una invocación. Aunque respeto su sabiduría, anciana bruja. Dijo Loela. Siento que quizás esté desactualizada en cuanto a tecnología. Esto no es la antigua Babilonia. Claro que los humanos no recitan las palabras ellos mismos, pero no están obligados a hacerlo. Así que, mientras las palabras sean pronunciadas, no importa quién las pronuncie. Aquí, Loela sonrió con picardía y reveló una adorable bolita de pelo. Hermanas, les presento a Agamuffin. Uy. Consumo masivo. Susurró una voz con tono servil. Loela corrigió. Consumo masivo oscuro. Acaríciame. Mamá tiene una nueva mascota. Me estoy volviendo loca. Después de la universidad, volví a vivir con mi madre. Todavía no tenía dinero para alquilar un apartamento, y ella me había ofrecido quedarme mientras buscaba trabajo. Dijo que se alegraba de tenerme de vuelta en casa. Crucé la puerta con la maleta y descubrí que alguien había ocupado mi lugar.
Veo que tienes un gato. Dije vacilante al ver al animal tumbado en el sofá. Me devolvió la mirada como si me retara a cuestionar su lugar. Saluda. Dijo mamá, arrullándolo. No dejaba de mirarme con sus grandes ojos marrones y húmedos. Qué tristeza suplicante. No sabía por qué. Estábamos enfrascadas en un duelo de miradas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Parpadeé. No parpadeó. El corazón me latía con fuerza, las entrañas me retorcían como gusanos. Bueno, ¿qué demonios es eso? Pregunté, señalando con el dedo al animal. No me gusta nada. Mamá sorbió por la nariz. Lia, no la asustes. Era una callejera. Me quedé boquiabierta. Algo iba muy mal, pero a mamá no le importó. Llevó mi maleta a mi habitación. La seguí. No quería estar sola con su mascota. Preferiría morir antes que volver a verle la cara. Me senté en mi cama individual en la habitación donde había dormido casi toda mi vida. Pósters de grupos musicales se desprendían de las paredes, deformando sus brillantes caras. Las manchas planas en la alfombra eran los restos de muebles perdidos en el divorcio. Estaba tan vacío allí, y a la vez tan pequeño. Lo odiaba. Extrañaba a nuestro viejo gato, Pasta. Se acurrucaba en mi pecho, calmando mi ansiedad con sus ronroneos hasta que me dormía. Extrañaba cuando la casa se sentía como mi hogar. Mamá se apoyó en el marco de la puerta. ¿Necesitas algo? Necesitaba que esa cosa desapareciera. Negué con la cabeza. Empezó a aspirar el pasillo, dejando mi puerta abierta. Quizás solo necesitaba acostumbrarme. Últimamente, mamá parecía más feliz. Preparaba un desayuno abundante todas las mañanas. Huevos, bacon, incluso tostadas francesas. No creo que hiciera eso cuando yo era niña. A veces, la pillaba raspando su plato en el viejo plato de pasta. Mientras comíamos, oía el suave roce de sus patas, luego un sorbo húmedo. No bajé la vista. Por lo general, nunca reconocía a la mascota cuando compartíamos espacio. Simplemente me tensaba, apretaba los dientes y mantenía contacto visual con mamá hasta que se iba. Esa semana, la mayor parte del tiempo estuve fuera de casa. Me sentaba en cafeterías, tecleando una solicitud tras otra. Intenté no pensar en lo que me esperaba en casa, pero una noche, olvidé cerrar la puerta de mi habitación. La cosa entró. No lo supe hasta que el peso de su pequeño cuerpo peludo me aplastó el pecho. Su rostro era inconfundiblemente humano. Acaríciame. Dijo. Grité. Salió corriendo. Está bien, Lia. Susurró mamá al final del pasillo, y supe que no me hablaba a mí. Mis amigos sabotearon mi sobriedad. Era viernes por la noche y mi fiesta de cumpleaños número 40 estaba en su apogeo. Mitchell y Sara habían horneado un pastel. Oscar y Dan trajeron la colección de Star Trek. Hasta el momento, estaba consiguiendo justo lo que quería para mi cumpleaños. Una noche tranquila y agradable. Hasta que Dan habló. No sé ustedes. Dijo, dejando una mochila en mi mesa de centro. Metió la mano y sacó una botella de vodka. Pero yo estoy pensando en chupitos. Dan era un fiestero, pero esperaba que recordara. No bebo. De joven, la bebida me tenía muy agarrado. Una vez que empezaba, no podía parar. Bebía y bebía hasta desmayarme. Perdía el control. Hace 2 años, hice algo muy malo. Así que lo dejé de golpe. Me mudé a una nueva ciudad. Hice todo lo posible por empezar de nuevo. Pensé que mis amigos respetaban mi lucha por mantenerme sobrio. Y ahí estaban, derramando licor en mi sofá como un grupo de adolescentes. Pasó 1 hora. Una botella se convirtió en 2, mis amigos se volvían cada vez más ruidosos. Tenía que hablar. Pensé que íbamos a tener una noche tranquila. Vamos. Rió Dan, bebiéndose su 4ª copa. Es una fiesta. No podía creerlo. No era de los que le decían a la gente qué hacer, pero esta noche era para mí. Era mi fiesta, y la estaban arruinando. Y al poco tiempo, sucedió lo inevitable. Oye, ¿por qué no bebes? Preguntó Mitchell. Razones personales. Gruñí, como lo había hecho docenas de veces. Vamos. Balbuceó Dan, deslizándome un poco de vodka en un vaso de plástico. Vive un poco. No, gracias. Dije apretando los dientes. Aguafiestas. Dijo Oscar, mientras las chicas soltaban risitas achispadas. No sabían la clase de hombre que fui antes. Disgustado, empecé a ordenar la cocina con tristeza, deseando que la noche terminara. Fingiendo que el deseo de desahogarme no estaba latente bajo la superficie.
Justo cuando las ansias alcanzaban su punto álgido, sentí un golpecito en el hombro. Vamos, cumpleañero, dijo Oscar, poniéndome una botella en las manos. Bebe. Creo que deberían irse, dije. Para entonces, Dan y las chicas estaban en la cocina, bloqueándome la salida. Siempre eres así, sollozó Sara. Tan superior. Estaba sudando, el corazón me latía con fuerza contra el vaso en la palma de la mano. Tómate una copa, suplicó Mitchell. Solo una, rió Dan. ¿Sabes qué quieres?, susurró Sara, seductoramente. Quería gritarles, decirles que se alejaran de mí. Quería hacerlo, pero en lugar de eso, bebí. Me desperté en el suelo de mi habitación a las 11:30, con los sucesos de la noche anterior en un borrón. Oscar y Mitchell yacían inmóviles en mi cama. Sara yacía junto a Dan en el baño, con la piel cenicienta, la ropa manchada y rota. Dios mío, susurré, casi resbalándome en su sangre al levantarme. Otra vez no. El fotógrafo. La compré en un mercadillo de segunda mano. El vendedor era un hombre mayor con una chaqueta raída, ojos claros y una sonrisa que parecía demasiado ansiosa. Tenía la cámara sobre una manta, entre tazas rotas y herramientas oxidadas. Una compacta Olympus, maltratada, con el objetivo nublado. Me la puso en la mano como si hubiera estado esperando mi llegada. 5 libras. Dijo, sin dejar de sonreír. Colecciono cámaras viejas, nada especial, solo chatarra que recojo y acomodo en un estante. La mitad ni siquiera funcionan. Pero cuando abrí la tapa, allí estaba, un rollo de película, medio enrollado, esperando. Se me aceleró el pulso. La película olvidada es una cápsula del tiempo. A veces te encuentras con bodas, cumpleaños, rostros que no se han visto en años. A veces no son más que fotogramas en blanco. Sea como sea, se siente como entrar en los recuerdos de otra persona. Esa noche me la llevé a mi pequeño cuarto oscuro. La bombilla roja zumbaba, los químicos me picaban en la nariz. Rebobiné la película con dedos temblorosos, emocionado por lo que encontraría. Las primeras impresiones eran normales. Una familia. Padres, 2 hijos. Una fiesta de cumpleaños en su salón. Globos pegados al techo, un pastel torcido con velas. Las fotos eran desordenadas, pero cálidas. La siguiente serie me dio escalofríos. La misma familia. El mismo salón. Ya no había globos. Ni pastel. Estaban sentados en el sofá, rígidos y vacíos, los 4 mirando fijamente al objetivo. Lo que había sido acogedor y desordenado ahora parecía empapado, las paredes sudando de tristeza. Luego la madre, con las mejillas húmedas, los ojos rojos. El padre con la cabeza gacha, una mancha oscura en el pelo. Me dije a mí mismo que era un montaje. Algún proyecto artístico extraño. Hasta que aparecieron los siguientes fotogramas. La madre atada a una silla, con cinta adhesiva en la boca. El padre desplomado contra la pared, con las muñecas atadas. Los niños se acurrucaban en la alfombra, con el rostro enrojecido por el llanto. Cada foto era más cercana. Más deliberada. Una mano enguantada en una esquina. La silueta borrosa de un hombre apoyado en otra, con una sonrisa amplia y orgullosa. La última foto casi se me resbala de la mano. La familia estaba de vuelta en el sofá, posando como para un retrato. Sus ojos y boca se tensaron en grotescas expresiones de sorpresa. Miraban fijamente. Detrás de ellos había una estantería. Una ordenada fila de cintas VHS, con los lomos numerados con rotulador negro. El único visible decía, 27. Se me secó la garganta. Esto no era historia. Los colores eran demasiado frescos. Metí las fotos en una bolsa, con la intención de llevarlas directamente a la comisaría. Cuando salí, la calle estaba oscura, el aire frío me azotaba los pulmones. Al otro lado de la calle, bajo una farola, estaba el hombre que me había vendido la cámara. Los mismos ojos claros. La misma sonrisa entusiasta, solo que ahora sostenía otra cámara. La levantó lentamente, me apuntó y presionó el obturador. No hay experimentos. Miré fijamente mi teléfono. Las imágenes se movían, parpadeaban. Y entonces, lentamente, como si saliera nadando de debajo del agua, mi madre apareció. «Mamá». Grité. «¿Cómo estás?». Por un momento se veía lúcida, casi como siempre. Luego, sus ojos se desviaron.
¿Es Angie?, murmuró a quien estuviera a su lado. Un joven se inclinó sobre ella, jugueteando con la cámara. Sí, Colin, es tu hija. ¿No quieres hablar con ella? Mamá se volvió hacia mí. ¿Angie?, preguntó con voz temblorosa. ¿Vienes? Soy la siguiente en los experimentos. No quiero hacer experimentos. Fruncí el ceño. Mamá, no hay experimentos. ¿Has desayunado bien? No, tenemos que tener el estómago vacío. Dijeron que nos darían de comer después de los experimentos. Mamá, por favor. No hay experimentos. Simplemente no dejan entrar visitas ahora por la enfermedad, lo sabes. Dijeron que pronto podré ir a verte. Solo si los experimentos tienen éxito, Angie. Oí al Dr. Foster decir que Tommy se recuperó bien, que podría haber curas para la nueva enfermedad muy pronto. ¿Vienes? No quiero el experimento. Oí la risa del joven asistente. ¿Cómo se llamaba? ¿José? ¿Jorge? Siempre lo olvido. Guay, Colin, tus historias. Me miró directamente, su hermoso rostro se arrugaba en sonrisas. Tu mamá es mi favorita. Le devolví la sonrisa débilmente. Habían pasado varias semanas desde la última vez que vi a mi mamá. De hecho, no la había visto desde que firmé los papeles. ¿Se pondrá bien?, le pregunté. Oh, sí, se pondrá bien, señorita Angie. No hay de qué preocuparse. Una verdadera heroína. Oí la voz de mamá detrás de él. Déjame hablar con mi hija. Angie, nos están haciendo experimentos, no quiero. Jorge, José, o como se llame, le dio una palmadita en el hombro. Tranquila, Colin, querida, no querrás disgustarte cuando llegue el Dr. Foster. Sabes que no le gusta que estés triste. Mamá se quedó en blanco. Mamá. Pregunté. ¿Vas a estar bien? Tú misma lo dijiste. Tommy y sus amigos están muy bien. Y todos son unos auténticos héroes por haber aceptado las pruebas. Me miró. No me gusta el Dr. Foster, Angie, no quiero. Le sonreí para animarla. Creo que están preparando tu desayuno favorito, gofres de jengibre y melocotones. ¡Qué suerte tienes! Este hogar es uno de los mejores que conoces, y vas a tener un capricho después de las pruebas, y no tarda nada. Odio los duraznos, Angie, lo sabes. Tiró con irritación de la manta que tenía sobre las rodillas. ¿Qué? Mamá. Les dije que te compraran duraznos especialmente para ti, para después de las pruebas, como premio. ¿Recuerdas cómo siempre nos dabas durazno y helado de vainilla de pequeñas? Odiaba los duraznos, Angie. Por eso te los di. Gritó mamá. Y entonces la pantalla se quedó en blanco. El preciado gris africano de mamá está enfermo. Mi pájaro cantor favorito estaba enfermo. Enjaulados en jaulas doradas en el sótano, los pájaros cantores de mamá eran mis mejores amigos. Psst. Le susurré al preciado loro gris africano de mamá. Tengo semillas. El pájaro no respondió. Hundió la cabeza entre sus alas, acurrucado en su rama. El gris africano no comía. Mami siempre decía que cuando sus pájaros cantores dejaran de comer, morirían. El pájaro erizó sus plumas y exhaló un sonido agudo y entrecortado que casi sonaba como una risa. Levantó la cabeza, sus ojos pequeños y brillantes se clavaron en los míos. ¿Tienes barritas Snickers? Graznó. Negué con la cabeza. Te buscaré ayuda. Extendió las alas, haciendo una mueca. Gracias. Cam. El otro pájaro cantor machopió. Deja de asustar a la niña. De acuerdo. Dijo el otro. Solo es una niña. Subí corriendo las escaleras. El papá de mi mejor amigo Nick es veterinario. Espera ahí. El papá de Nick abrió la puerta con una sonrisa, y rompí a llorar de alivio. Iba a salvar al loro gris africano. Hola. Dije sin aliento. Mamá tiene un pájaro enfermo. ¿Puedes venir a verlo? Claro, Mabel. Rió entre dientes. Llevé al papá de Nick de vuelta a casa, bajándolo al sótano. Ay, pobrecito. Empezó a acercarse al loro gris africano, quien, para mi horror, empezó a llorar, y por un momento, la realidad se impuso. Se suponía que los pájaros no lloraban. El papá de Nick se giró hacia mí. Mabel, ¿puedes darte la vuelta y taparte los oídos, por favor? Me di la vuelta, tapándome los oídos con las manos. ¿Vas a ayudarlo? Claro que sí. Murmuró. Los pájaros cantores viven poco.
El man me impactó, haciéndome caer de rodillas. No me di cuenta de que estaba gritando al unísono con los demás pájaros cantores. Me quedé quieta, paralizada, con las manos sobre los oídos. Hasta que oí pasos. Sentí la mano del padre de Nick en mi hombro. Dile a tu madre que a partir de ahora le daré un nuevo hogar a sus mascotas. Cuando se fue, me puse de pie lentamente, arrastrándome hasta la jaula del loro gris africano. Un rojo brillante se filtraba entre los barrotes, empapando el inmóvil bulto emplumado. Los demás pájaros chillaron. El macho luchaba por escapar de su propia jaula. Metí una mano temblorosa entre los barrotes, buscando sus alas y su cabeza para acariciarla. Pero en cambio, solo encontré dedos humanos blandos convertidos en garras. Los ojos humanos se pusieron en blanco, los labios entreabiertos en un grito silencioso, con alas crueles cosidas a su carne. Aléjate de él. Siseó la hembra del pájaro cantor. Me giré hacia ella, permitiéndome ver que lo que mamá me decía no era real. Rizos rubios y descuidados enmarcaban un rostro pálido, con alas que le sobresalían de la columna. Sus labios se curvaron en una mueca. Aléjate. Ya has hecho suficiente. Mami siempre decía que sus pájaros cantores no parecían pájaros. Esa era su belleza. Conteniendo los sollozos, acaricié el espeso pelo castaño del loro gris africano. Quizás era hora de dejar de jugar con los pájaros cantores de mamá, y liberarlos. Tener suerte. La cita había ido bien. Después de cenar, Emily se invitó a casa de Scott. Era guapo, encantador y, al parecer, bastante rico. Justo su tipo. Su casa era impresionante, casi ostentosa. Se sentaron en un sofá que debía de costar más que su alquiler, compartiendo una botella de vino. Tienes que contármelo. Empezó Emily, poniéndole una mano en el muslo. ¿Cómo te hiciste tan rico? Fuiste tan evasivo al respecto en la cena. No es gran cosa. Bromeó él, bebiendo un sorbo de vino. Solo tuve suerte. Entonces, es dinero de papá. Espetó ella. No. Rió Scott. Mi papá solo tenía demasiadas deudas. ¿Cómo lo hiciste? Sonrió Emily. Si me lo cuentas, quizá te cuente un secreto. Oh, me imagino que tienes un montón de secretitos desagradables. Le pasó los dedos por el pelo. Tú primero. Lo apartó juguetonamente, con la mano aún sobre su pecho. Trato hecho. Scott dejó su vaso vacío en la mesa de centro. Gané la lotería. ¿En serio? Se burló Emily. ¿Ya está? No lo es. No gané el premio gordo, solo lo suficiente para empezar. Tomé ese dinero e invertí algunas cosas. Sonrió con suficiencia. Una vez más tuve suerte. ¿Cuánta suerte? Preguntó ella. Digamos. Scott hizo una pausa para darle más efecto. Varios millones de dólares de suerte. Vaya. Ronroneó ella. Deberías ir a Atlantic City. Me echarían. Tengo demasiada suerte para ellos. Su mano se deslizó por su muslo, y sus dedos juguetearon con su falda. ¿Sabes? Dijo ella, mordiéndose el labio. Puede que tengas suerte otra vez esta noche. Él sonrió, tomando la botella. ¿Quieres un poco más? Ella negó con la cabeza, pero antes de que pudiera hacer un comentario seductor sobre lo que realmente quería, la botella se estrelló contra su sien. Scott trabajó con rapidez, sacando las bridas y la mordaza de un cajón de la mesa y manipulando su cuerpo inconsciente. Se maldijo por no haberle servido el vino antes de golpearla. El sofá estaba destrozado, pero podía comprar otro. Emily recuperó la consciencia en una habitación oscura, tenuemente iluminada por una luz en lo alto de la escalera. Él la observaba fríamente. Mentí antes. Empezó. No tengo nada de suerte. Ella observó con horror y confusión cómo encendía las luces. Encadenada a un poste en el centro de la habitación había una pequeña criatura dorada. Su rostro era angelical, y su piel brillante y reflectante. Estaba sentada, con las piernas rechonchas extendidas, tamborileando con sus dedos regordetes sobre su vientre hinchado. La miraba fijamente, con una baba dorada goteando de su boca hambrienta. Scott señaló a la criatura. Esta cosa es la que tiene suerte, pero está ligada a mí. Si la mantengo gorda y feliz, algo de esa suerte me contagiará. No es nada personal, simplemente tuviste mala suerte con una cita. Emily gritó mientras la criatura se arrastraba hacia ella. Scott observaba con indiferencia cómo la bestia comía, pensando solo en el sofá nuevo que compraría mañana.
Peligros de unirse a un grupo de escritura. Era la primera sesión de Sofía en este grupo de escritura presencial. Observó a sus compañeros escritores, todos cuidadosamente enmascarados, con sus armas cargadas cuidadosamente colocadas junto a sus portátiles, y la emoción la invadió. Echó un vistazo a la lista de reglas. 1. Para su propia protección y control de calidad, no se quite la mascarilla. El anonimato es vital para una retroalimentación honesta y genuina. 2. Mantenga su etiqueta con el número de identificación claramente visible. 3. Asegúrese de que su arma esté lista. 4. Recuerde, las críticas deben ser a la obra, no al autor. 5. Los botiquines de primeros auxilios se encuentran al frente del aula. 6. Para un mejor anonimato, evite usar el pronombre él/ella al referirse a los miembros del grupo. 7. Use el dispositivo de falsificación de voz, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. 8. Las armas son para defensa, no para ofensiva. Sofía estaba muy contenta de encontrar un grupo de escritura local. Había empezado a escribir durante la pandemia. Sus primeras reflexiones y entradas de diario, pero a medida que la famosa picazón de escribir crecía y ardía en su alma, se volvió más ambiciosa. Quería escribir cuentos, novelas y guiones. Una necesidad desesperada de que sus palabras fueran escuchadas, leídas y, sobre todo, adoradas. Empezó a publicar sus historias en línea y a unirse a grupos virtuales de escritura, pero la respuesta irregular y falsa no satisfizo su anhelo. Así que, cuando vio volantes del grupo de escritura real por todo su vecindario, se unió. Cuando pagó la elevada cuota de inscripción y recibió el reglamento, la máscara de payaso y la guía, supo que había tomado la decisión correcta. El facilitador del grupo, rascándose la cara con irritación bajo la pesada máscara de payaso, gritó con una voz profunda y retumbante. Comencemos. Ya han tenido la oportunidad de leer el número 4, y aquí están, listos para escuchar sus críticas. Nos turnaremos, a menos que alguien tenga un deseo ardiente de empezar. El número 2 lo hizo y levantó la mano, girando su cara de payaso hacia Sofía, el número 4. En general, me gustó, la verdad. Pero el diálogo estaba tan mal escrito que me distrajo de la trama, que en realidad era bastante buena. Su voz se estiró y chilló por encima del falsificador de voz. Sofía sintió una oleada de ira creciente y su mano se movió nerviosamente hacia su arma. Los ojos del facilitador brillaron a través de la máscara de payaso y gritaron. Número 4, no es la retroalimentación que quieres oír, pero recuerda, la crítica es al trabajo, no al... Hicieron una pausa expectantes y todos intervinieron obedientemente, con voces distorsionadas. Autor. El facilitador continuó. Y las armas son para defensa, no para... Todos terminaron la frase. Ofensa. Sofía asintió, se recompuso y exclamó. ¿Podría el número 2 dar un ejemplo del diálogo que considera mal escrito? El número 2 respondió con entusiasmo. Con gusto. El primer intercambio entre Jane y Roach, aquí en la página 1. ¿Qué demonios es esta basura? ¿Estamos de vuelta en 1950? Sofía susurró para sí misma. Las armas son para defensa, no para ofensa. Estaban a punto de tener una gran sesión. El liberador. El apocalipsis no ocurrió de golpe. Hubo muchas señales. Cuando se supo del primer caso mortal, lo llamamos bulo. Tenía que serlo. Luego, las cifras siguieron aumentando. Los teóricos de la conspiración culparon a las grandes farmacéuticas, las compañías farmacéuticas culparon al gobierno, y el gobierno culpó a las importaciones extranjeras, lo que enfureció a los xenófobos. A nadie se le ocurrió culparse a sí mismo. Recuerdo haber visto esa grabación en TikTok por primera vez, antes de que la prohibieran. El hombre tumbado en una cama de hospital, retorciéndose. Todo su cuerpo estaba censurado con píxeles, pero estaba todo rojo. Rojo sangriento, en carne viva, sin piel. Trozos de ese mismo rojo estaban esparcidos por las sábanas blancas y el suelo, incluso por las paredes. Sus gritos me persiguen. Como un animal inmolado. Suplicó que lo mataran hasta que lo anestesiaron. Una semana después llegó la cuarentena. No le hicimos caso. Algunos seguían pensando que era un bulo. Lo vi en mi ciudad natal. Cumpleaños, estadios deportivos llenos, fiestas en la piscina del club de campo. Nada podía con nosotros. Aparecieron titulares. Liberatio carnis, así llamaron los investigadores al virus, una liberación de la carne. Simplemente lo llamamos el liberador. Primera etapa.
Picazón. El paciente muestra angustia y se rasca hasta lastimarse. Una picazón incontrolable y punzante comenzó tras el contacto con los fluidos de una persona infectada. No lo descubriríamos hasta más tarde, pero los humanos pueden albergar Liberatio carnis en sus venas hasta un año sin síntomas. ¿Qué más desconocíamos? La picazón era interna. Cicatrices profundas entrecruzaban la carne de las víctimas, intentos de aliviar lo inalcanzable, la carne subyacente. Después de 1 a 3 semanas, un día te mirabas al espejo y notabas una llaga finísima en la cara, desde la frente hasta la nariz y la barbilla. Al desvestirte, encontrabas esa misma línea que bajaba por el ombligo. Una separación perfecta. Cuando mi hermana mayor notó la línea reveladora en su frente, no lloró. Soltó una risa entrecortada e histérica. Se desplomó en el suelo de nuestro baño compartido, todavía envuelta en una toalla, con el pelo mojado pegado a los dientes, y lo supe. Había visto las señales. Pero cada vez que se tensaba, rascándose como si se estuviera liberando termitas de la piel, yo me daba la vuelta. No quería que se fuera. Esa mañana, metieron a mi hermana en una camilla cubierta de plástico, sedada hasta quedar irreconocible por si acaso progresaba a la fase 2 durante el traslado. Apenas me despedí. De todas formas, no se habría enterado. Fase 2. Delirio. La paciente se vuelve errática. Se hace daño a sí misma o a otros sin motivo. Los médicos deben usar trajes de protección mientras la atienden. Prohibidas las visitas. Fase 3. La apertura de la cremallera. La piel de la paciente se despega como una cremallera. Si no se le sujeta, el paciente ayudará en este proceso metiendo los dedos en la llaga y rasgando. Un ratón se arranca la pata a mordiscos para escapar de la trampa. La piel también es una prisión. La cabeza coronará primero, como un segundo nacimiento. Etapa 4. Liberación. La carne finalmente es libre. Todos, libres. He estado teniendo fuertes dolores de crecimiento. Nunca creí en los dolores del crecimiento. Pensaba que mamá solo exageraba. Pero ahora, a los 8 años, prácticamente encorvada mientras elegía mi almuerzo en la fila de la cafetería, me di cuenta de que mamá tenía razón. Y ni siquiera estaba allí para decir, te lo dije. Hacía tiempo que no la veía. No desde que el recreo se extendió indefinidamente. Tomé leche en lugar de jugo y lo dejé caer en mi bandeja. Esa es una sabia decisión, Charlene. Dijo la señora del comedor. Bueno para los huesos. Todas las mesas menos una estaban ocupadas. Cass, el llorón, estaba sentado con la cabeza hundida en los brazos. ¿Por qué siempre lloras? Pregunté, dejándome caer en una silla. Levantó la cabeza, mirándome fijamente. ¿Quieres saber un secreto? Me encogí de hombros. Tal vez. Cass se inclinó hacia adelante. Nos vemos después del toque de queda esta noche y te lo mostraré. No podía dejar de pensar en Cass. Durante el recreo, me caí del trepador y no pude levantarme. Tuvieron que ayudarme 3 niños a ponerme de pie, y aún así, me dolía la espalda, los huesos me gritaban de dolor. Los dolores de crecimiento me estaban dando una paliza. Después del toque de queda, me escabullí del aula donde dormían los demás niños. Cass me esperaba junto a la alambrada, con una linterna en la mano, iluminándome los ojos. Ya basta. Espeté. Cass me ayudó a saltar la alambrada. Los dos caímos sobre el cemento rugoso. Extendí la mano para que me ayudara a levantarme, parpadeando rápidamente. Pero en lugar de Cass, un hombre viejo y arrugado se cernía sobre mí. Retrocedí de un salto, con un grito atravesándome la garganta. ¿El abuelo de Cass? Pregunté confundida. La sonrisa del anciano se desvaneció. Soy yo. Dijo en voz baja. Soy Cass. Abrí la boca para responder, pero entonces me encontré mirando mis manos. Gruesas arrugas me abrían la piel, y de repente, los dolores de espalda cobraron sentido. Me pasé la mano por los brazos, pasando los dedos por mi pelo pajizo. Mi reflejo me devolvió la mirada desde un charco. Una abuela con los ojos abiertos y aterrorizados, con los labios entreabiertos, como yo. Grité, y ella también. Tenía los ojos hundidos, las cuencas vacías, la piel de un amarillo pálido y enfermizo, como si ella estuviera, como si yo estuviera. Pudriéndome. No. Negué con la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. No. Empezó cuando teníamos 8 años. Dijo Cass en voz baja. Piensa en nosotros como granjas de energía. Mantenemos jóvenes a los adultos. Me agarró la mano. Pero podemos escapar. Susurró. Tú y yo. Me tambaleé hacia atrás. No.
Dije. Arrasé mi frágil cuerpo por encima de la valla, con lágrimas escociéndome los ojos. No, no, no. Cayendo de rodillas, miré mis jóvenes manos, mis jóvenes huesos. Tenía 8 años. Me gustaba Bob Esponja, y el slime, y mi mamá venía a buscarme. Charlene. Jonas, uno de mis amigos, corrió hacia mí. Fingí no ver su paso torpe. ¿Quieres jugar al fútbol? Me preguntó. Ignoré el dolor en mis huesos. Dolores de crecimiento. Sí. Respondí. Vendedor de globos. Papá, papá. ¿Puedo quedarme con el amarillo grande? Salí de mis pensamientos cuando la vocecita emocionada de Anthony se acercó al banco del parque. De pie en el sendero había un vendedor de globos con un ramo de globos de colores vibrantes. ¿Te parece genial ese amarillo, Ant? Pregunté, levantándome con una sonrisa. Asintió emocionado, como harían la mayoría de los niños de 5 años al ver un globo brillante. Nos acercamos al hombre y le pedí el globo mientras Anthony saltaba emocionado a mi alrededor. El hombre, bien vestido, que vendía los globos, sonrió cálidamente y me lo entregó, aunque no dijo ni una palabra. Solo dejó la mano abierta después de que le quité el globo. Oh, ¿cuánto cuesta un solo globo? Pregunté, sacando mi billetera y entregándole la cuerda a Anthony. El hombre seguía sin responder. Papá, vamos. Vamos a correr con el globo. Saqué unas monedas y se las puse en la mano. Oye, muchísimas gracias. Le dije, volviéndome hacia la gran sonrisa de Anthony. Nunca imaginé que se divertiría tanto con un solo globo de helio. Después de mucho correr, le dije a Ant que tenía que tomarme un respiro. Los niños tienen demasiada energía. Anthony subió felizmente su globo a la estructura de juegos y volví a mirar al vendedor, viendo pasar a un grupo de adolescentes riéndose disimuladamente con aspecto de delincuentes. Se detuvieron frente al vendedor de globos y le cogieron un puñado de estos. ¿Qué demonios haces aquí con ese aspecto de viejo cascarrabias? Dijo uno de ellos en voz bastante alta. Entendí rápidamente lo que hacían y llamé a Anthony. Oye, amigo, ¿por qué no nos llevamos tu globo a casa? Le dije, con un dejo de prisa en la voz. Vale. ¿Pero qué le están haciendo esos malhechores al señor Globo? Respondió Anthony, señalando al grupo de adolescentes que ya se habían llevado todos los globos del vendedor. El vendedor no dijo ni hizo nada a cambio, solo extendió la mano mientras esperaba el pago, pero los adolescentes solo rieron y se dieron la vuelta para irse. No es nada, Ant. Vámonos. Pero papi, uno de ellos está flotando. Impresionado, me giré y vi a uno de los más feos suspendido en el aire, con el cuerpo hinchándose por el estómago. El vendedor sujetó firmemente la mano del adolescente que flotaba, mientras los demás retrocedían aterrorizados. Papi. Su cuerpo se hinchó aún más. Anthony. Le tapé los ojos y lo protegí mientras un chasquido repugnante inundó el aire. La sangre y las entrañas salieron disparadas mientras el adolescente explotaba como un globo. Todo quedó suspendido en el aire un segundo antes de caer como una lluvia y salpicar el suelo. Tomé cargado a Anthony y corrí lo más rápido que pude al coche. Sus manitas agarraban con fuerza la cuerda del globo. Ant. Eran malos, papi, ¿verdad? Los vampiros son nuestros amigos. Todos amaban a Regulus. Les leía cuentos ilustrados a los niños en la biblioteca pública. Donó $1 millón al teatro local para que instalaran rampas y ascensores. Siempre que las niñas exploradoras llegaban a su puerta vendiendo galletas, sacaba su chequera de cuero con bordados dorados y su pluma estilográfica de onix y pagaba todas las cajas que les quedaban. A veces venían 2 veces al día. Un encanto. Decían todos. Un tonto. Susurraban algunos a puerta cerrada. Un vampiro. Dijo Sam, estrellando un vaso de whisky vacío contra la barra de madera de colores. Todos querían a Regulus excepto Sam Sherman, el cazador de vampiros. Claro, Sam nunca había cazado un vampiro, pero la culpa de Regulus era tan clara como la luz del día, pues nunca se le veía. La hora del libro ilustrado en la biblioteca. Siempre al atardecer. Mejoras de accesibilidad en el teatro. Una estratagema para atraer a los ancianos, blancos fáciles, al anochecer. Sam no sabía qué hacía Regulus con varios almacenes de 2 y 2, pero lo averiguaría.
Esta noche, el vitral de la puerta principal de Regulus se rompió con facilidad, convirtiéndose en una piedra bien colocada. Sam se encontró en un vestíbulo con techos abovedados, paneles de madera de cerezo en las paredes y no menos de 3 candelabros de cristal, que brillaban inquietos a la tenue luz de la luna. La voz de Regulus resonó desde un rincón en penumbra. ¿Sabes? Dejé la puerta sin llave. La empresa que fabricaba ese panel de vidrio quebró en 1829. Salió a la penumbra. Llevaba una capa negra hasta los pies con un forro rojo terciopelo. «¡Bah, vampiro!», tartamudeó Sam, señalando con su pequeña estaca de madera, ridículamente pequeña. «Lo soy», asintió Regulus. «¿Qué te parece mi atuendo? Mis amiguitos de la hora del libro ilustrado me enseñaron a lucir como tal». El cerebro de Sam, nublado por el alcohol, luchaba por seguirle el ritmo. «¿Cómo supiste que venía?» «Pero, Sam, se lo dijiste a todos en el bar. He recibido 3 llamadas en la última hora advirtiéndome». Fue entonces cuando a Sam Sherman se le ocurrió la única idea brillante del día. «Mierda, debería irme». Pero la idea fue rápidamente suplantada por otra. «No, una vez que apuñe al viejo rey, seré famoso». Así que levantó la estaca, la giró para que el extremo ligeramente más puntiagudo quedara hacia adelante y cargó directo a la cuerda de piano tendida a lo largo del vestíbulo, lo que le abrió la garganta de par en par. Sam se desplomó en el suelo, aferrándose con las manos a los mechones de piel ensangrentada que le colgaban del cuello. Incluso con la neblina del whisky, sabía que estaba acabado. Así que apartó de sus labios la última pregunta candente. ¿Por qué compras tantas galletas de las niñas exploradoras? Regulus suspiró. ¿Sabes qué es lo peor de ser un vampiro? La gente como tú es tan rápida en asumir malas intenciones. Trabajo como voluntario en la biblioteca para salir de casa y socializar. Doné dinero al teatro para mejoras de accesibilidad porque me operaron la cadera el año pasado. Y compro galletas de las niñas exploradoras, Sam, porque están deliciosas. Pero Sam Sherman simplemente lo miró con ojos de cristal que no veían, tras haber expirado antes de escuchar la respuesta a su pregunta. No hagas payasadas. Henry era el bromista de la clase. Ingenioso y desenfadado. El chico más gracioso del colegio. Sus compañeros no sabían que Henry tenía un horario fijo. Lo activaba cada mañana para ir a clase. Lo desactivaba en cuanto giraba el pomo de la puerta principal. Papá estaba detrás de la puerta. Papá no se reía. Papá no sonreía. Pero reaccionaba a ambas cosas con una vigilancia ebria. Su casa no era un patio de recreo alegre y mariquita, porque el mundo no es así y todos deberían saberlo. «No hagas el payaso», gritaba. «Te voy a corregir», decía mientras se quitaba el cinturón. El cinturón de profesor daba lecciones difíciles de olvidar, así que Henry llevaba ese buen humor por fuera como una capa de invisibilidad. En casa tenía que corear para evitar el látigo. «No hagas el payaso. No hagas el payaso. No hagas el payaso». Los niños se reían y Henry enseñaba los dientes como si sonriera. Los niños inexpertos no reconocen la fatiga en su rostro cauteloso. Quizás era culpa suya. Siempre feliz o siempre improvisando. Los niños no podían saber que una sonrisa podía ser un grito. «No te hagas el payaso. No hagas payasadas. No te hagas el payaso». Un día, papá dormía, así que Henry fue de puntillas a su habitación. Se sentó en el borde de la cama, encorvado. Lágrimas silenciosas caían sobre la alfombra. «No te hagas el payaso. No hagas payasadas, Henry», dijo una voz, susurrante como un aliento congelado. Henry se sobresaltó, respiró hondo y se aferró a la cama. «Pide un deseo». Rió entre dientes. Henry no podía moverse. La voz sonaba etérea, como la voz de la casa misma, resonando en el aire denso y húmedo como si hablara desde lejos, pero a su alrededor. A pesar de todo su ingenio, no podía pensar. «No te hagas el payaso, no hagas payasadas, no te hagas el payaso». Susurró con los labios húmedos de saliva, demasiado asustado para tragar. «Sí». La voz rió entre dientes. Luego, silencio. Pasaron unos instantes. Entonces hubo un ruido al final del pasillo. Ahogado, como un murmullo contra una almohada. Luego otros sonidos, extraños. Lamiendo. Resbalando. Humedecido, como una lengua golpeando mármol mojado. Como una placenta expulsada golpeando baldosas. Paró. Entonces una risa. Débil y electrónica.
Henry flexionó las rodillas para ponerse de pie. Abrió la puerta y miró hacia afuera. El pasillo estaba oscuro salvo por el resplandor del televisor de papá. Risas del televisor. No podía estar despierto. Papá no veía comedias. Papá no se reía. Henry caminó por el pasillo y se detuvo frente a su padre desnudo. Se quedó mirando. Se sintió mareado. Un agudo zumbido en sus oídos, el sonido del vacío si alguna vez lo hubo. De alguna manera, la televisión se apagó, salvo por la grabación de risas, que puntuaba los momentos mientras Henry los respiraba. Risas. El cuerpo de papá, abierto desde el esternón hasta las nalgas. Risas. El cinturón de papá, alrededor de su vientre, ceñía como un cacahuete. Risas. Los ojos de papá, ahora con pendientes colgando de sus lóbulos. Risas. El labio de papá, curvado hacia arriba, rodeaba su nariz. Risas. La frente de papá, hendida desde la frente hasta la coronilla. Risas. La calavera blanca de papá, grabada con "no hagas payasadas". Risas. La risa de Henry. Mejores amigos por siempre. Maya encontró el osito de peluche en una venta de garaje, metido entre juegos de mesa deformados y muñecas de porcelana agrietadas. Su pelaje estaba enmarañado con una costra marrón, sus ojos de botón eran desiguales. Uno colgaba de un hilo fino. Cuando le apretó la barriga, emitió un chillido metálico y distorsionado. Mejores amigos para siempre. Soltó una risita. Qué lindo. La anciana detrás de la mesa sonrió demasiado abiertamente. Sus dientes estaban grises. Le temblaban las manos mientras doblaba un paño amarillento. ¿Por qué lo vendes?, preguntó Maya. La sonrisa de la mujer se desvaneció. Porque ya no puedo quedármelo. Necesita un nuevo hogar. Maya frunció el ceño. Es solo un oso de peluche. No. Los ojos de la mujer brillaron con desesperación. Es un amigo. Pero debes prometer que siempre estarás ahí para él. Siempre. Maya rió con inquietud. Claro, lo prometo. La mujer le agarró la muñeca con dedos helados. Nada de juegos, niña. Amigos para siempre, es para siempre. Maya tiró de él, inquieta, pero dejó caer una moneda sobre la mesa. La mujer susurró mientras le entregaba el oso en brazos. Nunca te dejará. Esa noche, Maya dejó el oso sobre su almohada. Cuando despertó a las 3 de la madrugada, el oso ya no estaba a su lado. Estaba sentado en el suelo, erguido, mirando la cama. Lo recogió con el ceño fruncido. ¿Cómo llegaste ahí abajo? La boca cosida del oso se crispó y un murmullo húmedo rezumó. No me dejes. Maya se quedó paralizada. Vale, tiene baterías. Qué miedo, pero usa baterías. Pero cuando revisó su parte trasera, solo encontró costuras podridas. Ningún compartimento. Ningún cableado. Solo tela vieja con un ligero olor a hierro. Al día siguiente, en la escuela, se lo contó a su amigo Nate. Él se rió. Solo estás asustada. Es un juguete. Iré a casa esta noche si tienes miedo. Maya puso los ojos en blanco, pero el alivio la invadió. Cuando llegó a casa, el oso ya la esperaba en la cama, con los brazos abiertos. Su cabeza torcida ladeó hacia ella. Sus ojos eran pequeños y brillantes como si estuvieran mojados. Mejores amigos para siempre. Graznó. Esa noche, lo metió en el armario y cerró la puerta de golpe. A las 2 de la madrugada, la despertaron unos arañazos. Largos y lentos roces de clavos sobre la madera. Maya. Susurró el oso desde dentro. Déjame salir. Lo prometiste. Se tapó la cabeza con la manta, pero la puerta tembló, las bisagras chirriaron y la madera se quebró. Un ligero y dulce olor a podredumbre llenó la habitación. Por la mañana, estaba casi convencida de que todo era un sueño, hasta que su madre gritó desde abajo. La cocina estaba pintada de rojo. La sangre salpicaba las encimeras, goteando a lo largo de los armarios. Nate se desplomó en una silla, con los ojos abiertos y la boca congelada a punto de gritar. Le faltaban las manos, cercenadas por las muñecas, y los muñones aún supuraban. El delantal de su madre estaba atado alrededor de la barriga de peluche del osito. Estaba sentado en la mesa con un cuchillo de trinchar aferrado en una pata, con sangre resbalando por la hoja. Las manos cercenadas de Nate yacían junto a él, con los dedos curvados como si buscara ayuda. Su chirrido silbaba en un coro confuso, ahora más fuerte, casi alegre. Mejores amigos para siempre.
¿Cómo dejar de ser aburrido? Elliot sabía que la cita se estaba yendo al traste incluso antes de que llegaran los platos principales. Había planchado su única camisa buena, ensayado temas de conversación en el camino, incluso buscado en Google cosas que de verdad les gustan a las mujeres. Y aún así, para cuando el camarero trajo el vino, ella lo miraba por encima del hombro como si ya estuviera de vuelta en el sofá, enviando mensajes a sus amigas sobre lo rápido que podía irse. Eres simpático, dijo finalmente, con la voz llena de lástima. Entonces, el cuchillo se deslizó. Pero un poco aburrido, ¿sabes? No era nuevo. Esa noche se encontró de nuevo en su foro habitual, escribiendo con el vino aún caliente en las venas. Lonely Elliot, OP. La cuarta cita de este mes me llamó aburrido. Aburrido. Charla sin importancia, pago, escucho. ¿Qué me estoy perdiendo? Respuesta de GUI 42. Regla número 1. Búscate un pasatiempo. A las mujeres les encanta. Respuesta de Trucknut 89. Regla número 2. Hazlo físico. Algo con grasa o riesgo. Nada de tejer. Respuesta de Dollhouse Dave. Regla número 3. Sé único. Muéstrale algo que ningún otro hombre pueda. Un pasatiempo. Claro. Lo intentó. Las siguientes semanas fueron un borrón de experimentos poco entusiastas. Compró sellos, no fue eso. Se entretuvo en un concesionario de autos usados. Resultó que restaurar un viejo coche era más caro que tener citas. Una noche, tarde, mirando sus paredes vacías, tuvo una idea. Una idea real. Volvió a escribir. Lonely Elliot, OP. Chicos, encontré mi pasatiempo. No puedo explicarlo bien, pero es único. Me costó bastante. Literalmente. Nunca más me llamará aburrido. Le llevó una semana. Kara llegó justo después del anochecer, con un perfume que parecía humo. Se apoyó en la puerta con gracia despreocupada, con los labios curvados como si supiera el final de un chiste que él no había contado. La cena fue forzada, él titubeó, ella sonrió con suficiencia, pero no se fue. Eso solo le pareció una victoria. Cuando él le preguntó si quería ver algo especial, lo siguió escaleras abajo. El sótano estaba fresco y húmedo. Estantes llenos de frascos los recibieron. Dedos pálidos, orejas marchitas, incluso un par de ojos. Mechones de pelo pegados al cristal como algas. Elliot abrió los brazos con orgullo. ¿Sigues aburrida? Kara no gritó. Solo ladeó la cabeza. Por un instante, Elliot creyó haberlo logrado. Por fin encontró a alguien que lo veía, que lo comprendía. Entonces Kara se acercó, con los labios entreabiertos en algo que no era exactamente una sonrisa, y le recordó que él nunca era el peligroso de la habitación. 3 días después, el foro se iluminó con una nueva publicación. Lonely Elliot, OP. Hola a todos. Gracias por el consejo. Las cosas no salieron bien. Supongo que ya terminé con esto de las citas. Me estoy tomando un descanso de publicar. Cuídense, Kara se apartó del escritorio. El brillo azul del monitor le marcaba los pómulos. Se desplazó hacia arriba, releyó sus torpes palabras y sonrió levemente. El sótano aún olía a lejía. Elliot se convirtió en otra pieza de colección, aunque no lo había planeado así. Apagó el ordenador. Sigues siendo aburrido, murmuró ella, apagando la luz. Salvo vidas. Salvo vidas. Innumerables vidas. Los pacientes acuden a mí cuando todo lo demás falla, y todos los cardiólogos de la ciudad lo saben. Cuando un corazón está demasiado débil, las arritmias son demasiado persistentes o las válvulas colapsan, recurren a mí. Es un hacedor de milagros. Susurró un residente una vez. Increíble. Un médico increíble. Dijo otro. Nunca presumo. Nunca sonrío demasiado. Prefiero manos firmes, ojos que lean el ritmo de la sangre incluso antes de que se mueva. El corazón de la señora Wendell llevaba meses fallando. Trabajé en silencio, con precisión. Ajusté las válvulas. Corregí el ritmo. Se fue con recetas, advertencias y pulso. Firme pero frágil. Dejo a personas como ella en paz. Esta noche, sin embargo, llegó una ambulancia con un hombre de 32 años. Su corazón se había parado 2 veces. La RCP apenas mantenía su sangre bombeando. Mesa. Ahora. Ladré. Los guantes se ajustaron. Calma en el caos. El pecho se abrió.
El esternón crujió con un chasquido desgarrador. Las costillas se partieron, la sangre salpicó el frío metal. El corazón, brillante, coagulándose, latía débilmente. El vapor silbaba de los vasos cauterizados. El aire apestaba a antiséptico. Vitales. Electrolitos. Presión. Gritó una enfermera. No respondí. Mis manos se movían como un rayo. Mis dedos se hundieron en la cavidad húmeda y cálida. Las arterias brotaron, arrancadas por el transporte. La sangre corría por mis antebrazos. Pincé, cosí, cautericé. Cada latido de su corazón me hablaba, susurraba, y obedecí. Tosió, se atragantó, con los ojos en blanco mientras el amargo sabor de su propia sangre le llenaba la boca. Tragué saliva. Tranquilo, tranquilo. Murmuré. Convencí a cada espasmo del músculo debilitado, a cada temblor del tejido, lo guié para que volviera a su ritmo. Mi bisturí se movía con fuerza, cortando venas dentadas, reconectando vasos sanguíneos rotos. El olor a carne quemada se mezclaba con el hierro, y lo inhalé. Me gustaba. Lo necesitaba. Su pecho se elevaba en violentos espasmos, la sangre brotaba a borbotones de sus labios, sus ojos estaban abiertos de terror. No me inmuté. Ni una sola vez. Manos empapadas de rojo, precisas, despiadadas. Le susurré al corazón como si pudiera oírme. Tranquilo. Tranquilo. Perfecto. Al amanecer, el pecho estaba cerrado. Los monitores pitaban. Las esponjas empapadas de sangre yacían amontonadas. Las constantes vitales eran estables. Temblaba bajo las mantas, vivo, ajeno a lo cerca que había estado de la muerte o a lo que casi lo había cobrado. Al final de la semana, caminaba por los pasillos, bromeando con las enfermeras, riendo como alguien a quien le habían dado una segunda oportunidad. Análisis perfectos. Sin complicaciones. Completamente curado. Eres excepcional. Dijo antes de que le dieran de alta, estrechándome la mano. Solo hago mi trabajo. Dije, educado y tranquilo. Haré una revisión en tu casa la semana que viene. Una revisión de rutina. Sonrió. Nos vemos entonces. Gracias, doctor. De verdad. Una semana después, llegué a su casa. Educado y amable como siempre. Supongo que todo ha ido perfecto hasta ahora. Pregunté al abrir la puerta. Sí. Mejor que nunca. Dijo sonriendo, con el pecho subiendo y bajando suavemente. Bien. ¿Quieres pasar? Preguntó. Oh, por supuesto. Dije, lamiéndome los afilados dientes. Puede que salve innumerables vidas. Pero, solo vuelvo por las perfectas.